Hola, hoy te voy a contar lo que todavía no sabes sobre el ayuno intermitente. Seguramente ya has escuchado hablar sobre este protocolo dietético, pues está en boca de casi todo el mundo. Es una de las estrategias de moda con el objetivo de perder peso, de mejorar la composición corporal, incluso de, garantizar un buen estado de salud y de prevenir enfermedades. Sin embargo, le vamos a dar una vuelta de tuerca y te voy a explicar cómo sacarle el mayor partido en una situación en la que muy probablemente todavía no lo utilizabas. Recuerda que todos los miércoles a las 8 de la tarde se publica un nuevo vídeo en mi canal de YouTube y que me puedes seguir en mis redes sociales @saunutri para estar al tanto sobre los últimos consejos relacionados con la dieta y la nutrición. Te recomiendo también que te suscribas a mi canal para enterarte de las nuevas notificaciones. Lo primero que tenemos que comentar es que hay varios tipos de protocolos de ayuno intermitente distintos. Se pueden clasificar, uno, según la duración del propio ayuno y dos, según el momento del día en el cual apliquemos esta estrategia. Entonces, en cuanto a la duración, a pesar de que algunos expertos o algunos defensores de este tipo de estrategias o protocolos sostienen que a partir de las 12 horas sin ingerir ninguna caloría o ningún alimento ya estamos en una situación de ayuno, lo cierto es que si nosotros recurrimos a la literatura científica observamos que la mayor parte de los papers nos hablan que el ayuno sucede a partir de las 16 horas. Es decir, cuando alcanzamos las 16 horas sin comer se empiezan a desarrollar los procesos beneficiosos para el organismo, tanto a nivel de pérdida de peso y oxidación de grasas, como a nivel de autofagia, mejora del estado de salud, etcétera, etcétera. Entonces digamos que el protocolo más sencillo o más corto en cuanto a duración sería el de 16-8. A partir de aquí podemos extendernos en la aplicación del ayuno, es decir, podríamos optar por un ayuno de 20 horas, que quizás es el siguiente escalón, podríamos incluso alargarlo un poco más y ya introducirnos en el contexto del ayuno de un día entero o el tipo de dieta de días alternativos que también se conoce, que consiste en estar 24 horas sin comer e incluso podríamos extender el protocolo hasta las 48 horas. Lo cierto es que no se recomienda pasar más de 24 horas sin comer, porque durante este tiempo el organismo es capaz de proteger o preservar la destrucción de masa muscular, por lo tanto no va a haber un cambio significativo en la composición corporal a nivel de perder masa magra. Sin embargo, una vez que se exceden las 24 horas sin ingerir alimentos, sobre todo sin ingerir proteínas, el organismo ya pierde esta capacidad de defender la masa muscular del organismo y poco a poco la empieza a utilizar cada vez en mayor medida para conseguir así sobrevivir y generar la energía que necesita. Por lo tanto, digamos que lo más efectivo siempre es plantear un ayuno no superior a las 24 horas. Aún así, hay gente que los hace de duración superior. Esto desde el punto de vista de la duración. Después, ¿en qué momento del día debemos de establecer el ayuno intermitente? Bien, lo más beneficioso, y esto es por una cuestión de practicidad, es plantear el protocolo de ayuno intermitente por las mañanas, es decir, sustituyendo o suprimiendo el desayuno. ¿Y por qué? Básicamente por los cambios hormonales que se producen en este contexto. Es decir, cuando nos levantamos, las hormonas del apetito, la grelina, la leptina, incluso la hormona del crecimiento, sufren una serie de alteraciones. Estos cambios llevan a que quizás en un primer momento podamos sentir apetito, pero una vez que estamos levantados, han pasado ya 30 minutos desde que nos despertamos, esta sensación de hambre comienza a disminuir. Encima es muy probable que nos pongamos a realizar actividades, muchas de ellas tienen que ver con la jornada de trabajo. Esto genera que estemos distraídos y que probablemente hasta la hora que salimos no nos acordemos de que tenemos apetito. Por lo tanto, el proceso será muy llevadero y no sufriremos nada en todo este contexto. Entonces, por este motivo, aplicar el ayuno intermitente por la mañana suprimiendo el desayuno es una de las mejores alternativas. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que tanto el apetito y como la saciedad no solo responden a un control hormonal, sino que también hay una serie de cuestiones genéticas que pueden modularla. Entonces nos podemos encontrar con individuos que sí que se despiertan con un gran apetito, que no se encuentran bien si no desayunan y por lo tanto necesitan de esta primera comida del día en este momento de la mañana. En este caso podemos cambiar y plantear el ayuno intermitente suprimiendo la cena, que es otro de los protocolos también bastante efectivos. ¿Qué pasa? Mucha gente, si se va a la cama con el estómago vacío, parece que no concilia también el sueño y por lo tanto esto podría suponer un hándicap a la hora de desarrollar el protocolo. Pero bueno, es cuestión de adaptarlo un poco al individuo. Entonces, por resumir, bajo mi punto de vista, lo más eficiente a nivel beneficio-riesgo y a nivel practicidad sería plantear un ayuno de 16 horas, colocándolo sobre todo durante el periodo de mañana, aunque es posible adaptarlo al individuo. Ahora bien, una vez que el sujeto se va acostumbrando a estar tiempo sin comer, sí que es verdad que se puede extender el protocolo incluso hasta 24 horas, pero no se recomienda exceder de esta duración para preservar siempre la masa muscular y que no se produzca destrucción o catabolismo proteico.
Antes de hablarte sobre este concepto de aplicación del ayuno intermitente que resulta especialmente beneficioso, te voy a hablar de otro marco en el cual se puede poner en práctica esta estrategia sacando muchos beneficios, y no es otro que el caso de los diabéticos. El ayuno intermitente se puede poner en marcha para ayudar a manejar los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto para facilitar el manejo de la patología de la diabetes, es decir, para garantizar una mejor calidad de vida y sobre todo para prevenir elevaciones o bajadas de la glucosa en sangre muy agresivas que puedan dar lugar, bueno, pues a situaciones desagradables o que incluso tengan que requerir ayudas médicas o que el individuo acabe en urgencias. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en cuanto a la aplicación del ayuno intermitente para tratar los procesos o incluso prevenir los procesos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, existe bastante discordancia, tanto entre los expertos como en la literatura. El problema viene fundamentalmente cuando hablamos de tratamiento de diabetes de tipo 1, ya que esta patología cursa con una ineficiencia en la producción de insulina por parte de las células del páncreas. Entonces, ¿qué sucede? Se trata de un problema que normalmente viene marcado por un origen genético. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que la mayor parte de las patologías que cursan con la ineficiencia a la hora de absorber o a la hora de digerir o utilizar determinado nutriente, su manejo se basa en la supresión de este nutriente en la dieta. Sin embargo, con la diabetes ha pasado una cosa muy curiosa en todos estos últimos años, y es que se ha planteado como dieta tipo para el tratamiento de la patología un plan dietético que introducía una mayor cantidad de carbohidratos repartidos a lo largo del día. Es decir, tenemos un problema con el metabolismo de los azúcares, de los hidratos de carbono, y lo que estábamos haciendo es incluir en la alimentación una mayor cantidad de los mismos. Por lo tanto, el organismo cada vez sufría más a la hora de enfrentarse a este tipo de alimentación, a este tipo de dieta, y estaba claro que las necesidades de medicación iban en aumento. En ningún caso se conseguía resolver este problema. Lo mejor que podíamos aspirar es, mediante la dieta y la medicación, conseguir un control relativo sobre los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, se propone por medio de los ayunos intermitentes y también por las dietas cetogénicas, que es algo que ya hemos hablado en vídeos anteriores en este canal, que es posible reducir el aporte de calorías en general y el aporte de carbohidratos en particular con el objetivo, pues, de mejorar este control de las glucemias. Y lo cierto es que la literatura científica apoya bastante este proceso. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, insisto, en el caso de la diabetes de tipo 1, ya que nos podemos encontrar con sujetos que parten de una base de glucosa en sangre muy mal controlada. Entonces, ante esta situación, si nosotros planteamos un protocolo de ayuno intermitente, lo que podemos generar es una hipoglucemia en los primeros estadios de la situación, lo cual pues, puede conllevar consecuencias fatales, y es algo que debemos de evitar. Entonces, si bien es cierto que los papers con los que contamos a día de hoy no nos ofrecen una solución, un planteamiento, un plan de acción a la hora de aplicar los ayunos intermitentes en diabéticos de tipo 1, es verdad que la mayor parte de las conclusiones de estos artículos están relacionadas con que la práctica o la puesta en marcha del ayuno intermitente consigue mejorar el manejo de la enfermedad incluso en este tipo de pacientes. Lo que pasa es que hay que tener mucha cautela y buscar siempre partir de una situación de cierto control. Ahora bien, en el caso de los sujetos prediabéticos o diabéticos tipo 2, la cosa es bastante más sencilla. En diabetes 2 estamos hablando de una patología que cursa con una ineficiencia en la utilización de la insulina, pero no en un déficit de producción de la misma. Entonces aquí lo tenemos mucho más sencillo. El hecho de reducir la cantidad de carbohidratos o hidratos de carbono de la dieta consigue incrementar la sensibilidad de las células a la insulina y por lo tanto generar que ésta sea más efectiva a la hora de desarrollar sus funciones. Por lo tanto, podemos afirmar que es una estrategia efectiva. De hecho, la mayor parte de los estudios y de las investigaciones con las que nos encontramos actualmente sí que son capaces de confirmar y de corroborar que la puesta en marcha de los protocolos de ayuno intermitente, sobre todo suprimiendo el desayuno, sí que consiguen mejorar el manejo de la curva de la glucosa y por lo tanto de la propia enfermedad. Entonces, podríamos sacar beneficios bastante claros. Ahora bien, sucede un poco igual que en el caso anterior. Aunque el riesgo de hipoglucemia en esta situación es bastante menor, lo óptimo es partir de una glucemia más o menos controlada en sangre, es decir, no aplicar el ayuno intermitente de golpe en un sujeto que tiene una serie de hábitos de vida muy descontrolados y nocivos y que por lo tanto pues tiene alteraciones grandes en su glucosa sanguínea. Entonces siempre vamos a partir de la base pues de una situación más o menos estabilizada y a partir de ahí introducir el ayuno intermitente con el objetivo pues de que la enfermedad se maneje de una forma más eficiente según vaya pasando el tiempo y de que cada vez sea necesaria una menor cantidad de medicación, que es otro efecto secundario pues que también puede ser beneficioso para el organismo, ya que reducimos un poco el número de consecuencias adversas de este proceso.
Hay que tener en cuenta que existen también una serie de sustancias que pueden resultar beneficiosas de cara a conseguir incrementar los efectos positivos del ayuno intermitente, tanto en control de la diabetes como en pérdida de peso se refiere. Estamos hablando fundamentalmente del café y el té. Tanto el café como el té son dos bebidas que destacan fundamentalmente por su contenido en cafeína y que se suelen consumir, bueno, pues a lo largo del día con el objetivo de incrementar temporalmente el rendimiento cognitivo. Sin embargo, los efectos sobre el organismo son otros muchos y ya se han demostrado los beneficios del consumo regular de cafeína en la mayor parte de la población. Lo cierto es que cuando nosotros introducimos café o té en ayunas, estamos potenciando tanto la autofagia, que es este mecanismo por el cual, bueno, se previenen procesos cancerosos y demás, lo explicaremos con más detalle en un vídeo más adelante, y también se incrementa la oxidación de las grasas o la oxidación de los lípidos, que es un mecanismo por el cual se estimula la pérdida de peso, ya que se utilizan las grasas, los ácidos grasos acumulados en el propio organismo para generar la energía que los órganos necesitan para realizar sus funciones adecuadamente. Entonces esto es muy beneficioso. Ahora bien, podemos realizar una serie de combinaciones para sacarles el máximo partido. Por ejemplo, la primera de las combinaciones de las que te quiero hablar es el café con canela. Cuando nosotros consumimos café con canela en ayunas se potencian todos estos efectos beneficiosos del ayuno intermitente. ¿Y por qué? Pues porque aunamos por un lado los beneficios de la propia cafeína a nivel de oxidación de las grasas y por otro lado las características antidiabéticas de la canela. Estamos hablando de una especie que es capaz de incrementar la sensibilidad a la insulina por parte de las células y por lo tanto de ayudar a prevenir o incluso a manejar los procesos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Digamos por lo tanto que juntar café con canela, que además son dos elementos que combinan muy bien desde el punto de vista organoléptico, genera un beneficio claro a la hora, pues, de prevenir o de mejorar la diabetes y también a la hora de perder peso. También hay que destacar que obviamente estamos hablando de consumir café con canela sin azúcar, porque si nosotros introducimos azúcar añadido o algún componente calórico o energético ya estamos rompiendo esta situación de ayuno y sería algo que no nos interesa nada porque perderíamos todo el efecto beneficioso. Por otra parte, podemos hablar también del té a la hora de pues generar esta situación, ¿no? Y una combinación muy beneficiosa es la del té con jengibre, a pesar de que no a todo el mundo le gusta su sabor. El té, por un lado, contiene teína, que es un compuesto análogo muy parecido a la cafeína, con unas funciones bastante similares, y por otra parte, el jengibre cuenta con una serie de flavonoides, de fitonutrientes, de polifenoles capaces de incrementar tanto la oxidación de los lípidos, por lo tanto, potenciar la pérdida de grasa, como capaz también de prevenir el desarrollo de patologías complejas, entre las cuales destacamos algunos tipos de cáncer. Digamos que tanto el té como el jengibre ejercen un efecto sinérgico por el cual pues apoyan un poco el objetivo del propio ayuno intermitente. Entonces consiguen ayudar a estimular la pérdida de peso y a partir de aquí pues sacar bastante beneficios a nivel de salud. Por lo tanto, tanto café con canela como té con jengibre son dos bebidas beneficiosas que podemos introducir cuando practicamos el ayuno intermitente por la mañana, teniendo en cuenta además que ambas combinaciones o ambos elementos cuentan con un carácter anorexigénico. ¿Y esto qué quiere decir? Que ayuda a suprimir el apetito. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que a partir de las 6 de la tarde no es recomendable introducir ambas bebidas por la presencia de cafeína o de teína. Ambos alcaloides lo que generan es una alteración de los biorritmos, lo cual puede afectar también a la calidad del sueño. Entonces, si consumimos cafeína a partir de las 6 de la tarde, es probable que durmamos peor e incluso que tardemos más en conciliar el sueño de noche. Y esto puede alterar negativamente el funcionamiento del organismo y el equilibrio hormonal. Por lo tanto, tanto café como té siempre, preferiblemente antes de las 6 de la tarde, y para apoyar el ayuno intermitente cuando este se realiza sustituyendo o suprimiendo el desayuno. Ha llegado ahora el momento en el cual te voy a hablar de ese efecto positivo del ayuno intermitente que seguramente te encante, pero recuerda antes que me puedes seguir en todas mis redes sociales @saulnutri para estar al tanto de los últimos consejos en cuanto a nutrición y salud, y también que todos los miércoles a las 8 de la tarde publico un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Suscríbete para no perdértelo. Bien, vamos a hablarte entonces de un contexto en el cual puedes aplicar el ayuno intermitente para potenciar todas sus ventajas y para mejorar el estado de salud, y es el contexto del deporte. Entonces, se puede utilizar este protocolo dietético para incrementar el rendimiento deportivo en ciertas situaciones, pero hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que te voy a explicar. Lo primero, el ayuno intermitente es capaz de incrementar o de ayudar a incrementar el rendimiento a medio o a largo plazo en el contexto del deporte de resistencia o aeróbico, y esto es muy importante. ¿Por qué se produce? Porque básicamente nosotros cuando entrenamos en ayunas estamos estimulando la eficiencia de la oxidación de los lípidos para la producción de energía.
Por lo tanto, si nosotros entrenamos esta vía del metabolismo y la volvemos más eficiente en su tarea, lo que vamos a conseguir es que después, en los periodos competitivos, seamos capaces pues de realizar un esfuerzo mayor utilizando los lípidos o las grasas como fuente energética principal. Entonces, en este sentido ya estamos obteniendo un efecto positivo bastante significativo. Por otro lado, hemos de destacar también que el ayuno intermitente, y sobre todo cuando practicamos deporte en ayunas, estimula el proceso denominado como autofagia. Esta autofagia, tiene una serie de implicaciones fisiológicas bastante diversas y complejas, pero también afecta al propio metabolismo de las mitocondrias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros practicamos ayuno intermitente y sobre todo deporte en ayunas, se produce la destrucción de aquellas mitocondrias que no están siendo eficientes y la duplicación o replicación de aquellas que sí ejercen correctamente sus funciones. Por explicártelo de una forma muy sencilla, las mitocondrias son unos órganos a nivel celular que se encargan del metabolismo, es decir, de convertir nutrientes o elementos en energía, y también donde se realiza la respiración celular. Entonces, digamos que tener un mayor número de estas funcionales es capaz de mejorar el rendimiento de los atletas o de los deportistas. Por lo tanto, siempre nos interesa promover este proceso de la autofagia de la que te estoy hablando. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el ejercicio en ayunas no se puede realizar en cualquier circunstancia o en cualquier situación, sino que tiene que ser medido. Es decir, nosotros tenemos que evaluar y sobre todo cuantificar la intensidad bajo la cual se va a proponer esta actividad física. Entonces, bien es cierto que estamos hablando de un contexto de ejercicio de resistencia, pero cuando nosotros lo realizamos en una situación de ayuno intermitente, nunca debemos de exceder el 70% de la capacidad máxima del individuo. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos de este rango, podríamos perder rendimiento en el trabajo, es decir, podríamos descender la eficiencia del propio entrenamiento y además incrementar el riesgo de lesión. Ambas cosas no nos interesan en absoluto. Tenemos que tener en cuenta que cuando practicamos ejercicio en ayuno intermitente, lo que estamos buscando es mejorar la eficiencia del metabolismo, no generar un beneficio o una supercompensación a nivel muscular. Esto lo buscaremos en otras situaciones distintas. Un poco en relación con todo este tema, tenemos que tener en cuenta también que la situación del ayuno intermitente ligada al trabajo de fuerza está bastante discutida. Con respecto al ejercicio aeróbico no hay ninguna duda, siempre y cuando después en periodos competitivos desayunemos y consumamos alimentos normalmente. Pero cuando hablamos de ejercicio de fuerza, los autores y los especialistas o expertos discuten más en este tema. ¿Y por qué? Pues porque básicamente el ejercicio de fuerza utiliza las vías anaeróbicas del metabolismo y las fibras glucolíticas. Estas funcionan bien en el contexto de aporte continuado de carbohidratos. Entonces, si nosotros partimos de una situación donde los depósitos de glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático no están totalmente llenos y los niveles de glucosa en sangre no son elevados, puede que se produzca un descenso del rendimiento, cosa que no nos interesa, al mismo tiempo que se puede generar también un incremento en el riesgo de lesión. Ambas cuestiones resultan contraproducentes para el deportista. Como te acabé de decir hace un momento, el interés del ejercicio practicado en situación de ayuno intermitente no es mejorar la eficiencia de las fibras musculares o ejercer una supercompensación a nivel corporal, sino que lo que estamos buscando es un entrenamiento de las vías metabólicas del organismo. Por lo tanto, tenemos que moderar la intensidad y ejecutarlo siempre en una situación de trabajo de resistencia. De esta manera le podría sacar el máximo partido. Por lo tanto, si eres un deportista de resistencia, puedes utilizar esta combinación para mejorar el estado de composición corporal, ya que de esta manera oxidarás una mayor cantidad de grasas y al mismo tiempo serás capaz también de incrementar tu rendimiento a medio o a largo plazo, siempre y cuando, recuerda, practiques la propia competición en una situación de aporte continuado de nutrientes, es decir, no ayunes para competir porque será contraproducente. Por último, vamos a hablar de los riesgos del ayuno intermitente. ¿Y por qué? Porque básicamente, tanto en redes sociales como muchos divulgadores científicos avalan los beneficios de este protocolo, que está claro que los tiene y la literatura habla sobre ellos, pero nunca o no suelen comentar los posibles riesgos asociados, que también los hay, a pesar de que sean pocos. Así que vamos a hablar sobre ellos. La primera situación donde no deberíamos iniciar un protocolo de ayuno intermitente es en el caso del embarazo o de la lactancia. ¿Y por qué? Pues porque básicamente en este momento las necesidades energéticas y nutricionales a nivel general están aumentadas. Entonces va a ser necesario aportar un mayor número de calorías y un mayor número de nutrientes en general. Si nosotros comenzamos a suprimir ingestas o comidas a lo largo del día, el hecho de que cubramos todos estos requerimientos se hace cada vez menos probable, lo cual podría generar un perjuicio a nivel de salud de la madre y desarrollo del feto. Por lo tanto, en esta situación debemos de evitar el protocolo de ayuno intermitente. Sería mucho más óptimo plantear una alimentación basada en 5 o 6 comidas a lo largo del día.
Otra situación donde tampoco es recomendable, como norma general, la aplicación de un protocolo de ayuno intermitente es en el caso de la adolescencia o también en el caso de los niños. Un poco por la misma razón, porque estamos hablando de personas que están en constante evolución, en constante desarrollo y donde no tienen los órganos todavía a su pleno funcionamiento. Por lo tanto, tenemos que asumir un incremento de las necesidades energéticas y nutricionales. Si nosotros limitamos la cantidad de comidas a lo largo del día, pues puede que incurramos en algún tipo de déficit que se traduzca en la aparición de una enfermedad, una patología a medio o largo plazo. Por ejemplo, si no cubrimos las necesidades de calcio, puede ser que en 20-30 años incremente el riesgo de osteoporosis, lo cual perjudica gravemente al bienestar y a la calidad de vida. Y por último, tenemos que hablar también del trabajo de fuerza, es un poco lo que comentábamos anteriormente. Existe bastante discusión al respecto, ya que podemos encontrar en la literatura científica ciertos papers que analizan el trabajo de fuerza en situaciones de ayuno como puede ser el Ramadán y tampoco encuentran un riesgo a nivel de lesión muscular incrementado. Pero lo cierto es que todavía no tenemos estudios o ensayos con tamaños muestrales muy amplios a largo plazo y bueno, perfectamente diseñados como para concluir que el ayuno intermitente no es perjudicial en situaciones de entreno de fuerza. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues curarnos en salud y evitar ayunar si nosotros vamos a realizar un ejercicio de alta intensidad de fuerza máxima o de potencia en este periodo. Llegados a este caso, lo más habitual o lo más sensato sería introducir una ingesta previa que asegure el aporte de carbohidratos que al fin y al cabo van a suponer el sustrato energético principal y predilecto por las fibras musculares glucolíticas que serán las que se encargarán de realizar toda esta actividad que después demandaremos. Por lo tanto, estos serían los contextos en los cuales el ayuno intermitente no está recomendado, habría que ser cuidadoso al respecto y por lo tanto deberíamos de evitar la aplicación de este protocolo en esta situación. Ahora bien, sí que es verdad que podemos hacer una puntualización y es que en el caso de los adolescentes, por ejemplo, es preferible plantear una situación de ayuno intermitente y después compensar las calorías no consumidas durante el resto del día que no ofrecer un desayuno o una primera comida basada en ultraprocesados o alimentos con grandes cantidades de azúcares simples o grasas trans. En una situación, bueno, estamos poniendo en riesgo las demandas nutricionales, es decir, tendremos que ser bastante cuidadosos con las comidas que introducimos durante el resto del día para no incurrir en déficits. Pero es que en el otro contexto lo que estamos haciendo es aportar una serie de sustancias que sabemos a ciencia cierta que no solo no son beneficiosas, sino que van a ser perjudiciales para su desarrollo y para su salud. Por lo tanto, estamos hablando de algo que debemos de evitar a toda costa. Desayunar está genial en estos casos, pero hemos de plantear un desayuno equilibrado que satisfaga las necesidades nutricionales y que no incluya pues sustancias que no son buenas para la salud. Para concluir, y a modo de resumen, recuerda que el ayuno intermitente es un protocolo que ha demostrado beneficios en la literatura científica y que se puede utilizar para perder peso, para mejorar el estado de composición corporal, para prevenir una situación o la aparición de diabetes o otras patologías crónicas y complejas y también para incrementar el rendimiento deportivo en ciertas situaciones. Ahora bien, no se trata de un remedio milagroso o de un protocolo mágico. Hay que implementarlo de forma correcta, tenemos varios tipos de ayuno intermitente, hay que adaptar el protocolo que proponemos al individuo para generar una gran adherencia y no es un protocolo o no es un mecanismo exento de limitaciones. Las tiene, así como algunos riesgos, hay que saber valorarlos y de esta manera pues aplicarlo en personas donde es poco probable que se produzcan efectos adversos. Del mismo modo, el ayuno intermitente no vale para todo el mundo. Hay que probar la tolerancia individual, si se ajusta, pues adelante, y en el caso de que se experimenten náuseas a primera hora de la mañana, mareos, pérdidas de fuerza o lo que sea, pues se puede optar por otro de los muchos mecanismos con los que gozamos con el objetivo pues de mejorar el estado de composición corporal o también de la salud. Espero que te haya gustado este vídeo y que nos podamos ver en futuras ocasiones. Un saludo.